Hola, buenos días. Perdón, ¿tu nombre cómo es? Sebastián Bucañón. Sebastián, ¿tú eres auxiliar? Sí, auxiliar de la máquina y del primer bus que se va aquí a mi espalda. Que fue el que se paró para ayudar a la Claro, gente. nosotros los paramos para auxiliar a los compañeros, a los colegas. Y cuando los paramos, yo qué hice, sacamos a los compañeros, a los colegas, que ellos estaban bien. Y nosotros, ¿qué hicimos? Yo me acerqué un poco más atrás para tomar distancia por en caso que viniera un vehículo, para evitar lo que pasa ahora. Y hacía señas con el Claro, celular. hacía con la linterna del teléfono y pasaron 3 camiones y unos vehículos chicos por el lado sin ningún drama. Y cuando asoma al Pullman Bus del tándem, ya no había regreso, se lanzó ¿Tocó la bocina o algo el otro bus? Y al momento de descolgarse yo más a un lado porque estaba en la pista haciendo señas y no tuve que hacerme un lado para que él pasara y cuando di la vuelta ya había impactado con... ¿Y el conductor del bus en que tú ibas falleció? Sí, falleció. ¿Y estaba abajo? Estaba abajo prestando el auxilio a los otros colegas. Es decir, salvo la gente que falleció en el Pullman, Claro. Todos los demás estaban bajo el bus. Bajo el bus. De los dos buses. Claro, de los dos buses. ¿Y ustedes venían con muchos pasajeros? Sí, veníamos con 42 pasajeros. ¿Podemos cambiarnos de posición porque vamos a sacar el bus? Sí, nos están pidiendo que nos retiremos un poco. Tú me contabas también hace... Vamos a sacar el bus. Vamos a sacar el bus. ¿Dónde nos movemos? Perdón. Aquí ya, por favor, que vamos Ya. a sacar el bus. Ya. Tú nos contabas recién que aparentemente este accidente, el primero, el volcamiento del bus, se produce porque se encandiló el chofer, venía bajando esta loma y en sentido contrario venía otro vehículo con las luces altas. Claro. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, eso fue por lo que me dicen a mí. Y además había algún tipo de problema en el pavimento, gravilla suelta o algo así. Cuando yo llegué al lugar, claro, había gravilla suelta. Jorge, pregúntale si el Pero, en último definitiva, bus tocó la el volcamiento bocina se había o algo producido porque el advirtió. bus venía bajando Claro. esta pequeña Y partió pendiente, se encontró de frente con un vehículo que además hay una curva ahí, entonces las luces le llegan prácticamente encima, absolutamente de frente. Y venía con las luces altas, lo encandiló Claro. y aparentemente el chofer del bus que se volcó vio un bulto en la calzada, trató de evitarlo y ahí se produjo el volcamiento. Claro. ¿Tu nombre, perdón? Sebastián Bucañón. Me imagino que estás muy afectado porque una de las personas que falleció era tu compañero de trabajo, el Claro. conductor del bus, Era mi colega, era mi segunda familia que yo tenía ahí. Pero, trabajando mucho tiempo. o sea, no mucho tiempo trabajando con él, pero bueno, era ya mi familia, mi segunda familia que tenía yo con él. Ya. Sí. Las demás personas del bus, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué bueno, pudieron hacer? Al momento que fue el accidente, yo ¿qué hice? Me movilé al bus para ver cómo están los pasajeros de mi bus. Gracias a Dios estaban todos bien. Solamente con golpes nomás tenían ellos, pero nada grave. Y tú estabas, me decías, intentando hacer señalizaciones Claro, estaba haciendo... para evitar justamente lo que ocurrió. Claro, estaba evitando para que lo que ocurrió. Es decir, te podrían haber atropellado. Claro, a mí, si no es porque me corro, me atropellan. ¿Tú en qué bus venías? En el bus Seger, el bus que está en el medio. En ese yo venía. Muchas gracias, te agradecemos tu testimonio, ánimo. Jorge. Jorge, pregúntale, es interesante saber si el último bus, el que termina impactando, tocó la bocina o algo, o quizá el Si conductor logramos se captar quedó la dormido, maniobra, no lo vio. Perdón, Eduardo, no te alcancé a entender la pregunta. Si el último bus, el Pullman Bus que termina impactando a otro vehículo, tocó la bocina, si ellos lo escucharon sentir, digo, en el sentido que el conductor haya tenido algún tipo de reacción, tocar la bocina o algo, porque a lo mejor podríamos pensar que quizás el bus no los vio, se quedó dormido, no sabemos. Pasan unos camiones, unos autos, y después que pasaron los autos, asoma el bus, Vamos a consultar. el que lo chocó. Y claro, yo estaba bien a una distancia y bien prudente hacia allá para que no pasara lo que sucedió. Y el momento en vista que no frenó y nada, no hizo cambio de luces, nada, yo ¿qué hice? Me tiré a la berma con otro colega más. Pero tocó la bocina, Nada, alcanzó a darse cuenta de lo que había. no tocó bocina, no frenó, nada. O sea, nunca vio lo Nunca vio. que ocurría acá. Nunca lo vi. Ahora el vehículo no estaba totalmente atravesado en ese No, momento. no estaba no estaba totalmente atravesado, pasaban vehículos por el lado. Ya, Por la pista rápida, ¿cómo se llama? pero estaba volcado. Sí, estaba volcado. Ya. Pero hasta el momento los pasajeros... Estaban todos bien. Ya. Sí, solamente golpe nomás a causa del accidente.
Claro, no estaba ocupando completamente la pista, estaba solamente en una sola pista. ¿Ustedes a bordo del bus no cuentan con otro tipo de señalización más que la luz del celular? Es que fue todo muy rápido. No fueron más de 10 minutos que nosotros los bajamos y lo primero que uno hace es ir a ver a los colegas. Correcto. Es ir a prestar auxilio. En eso que yo salgo hacia atrás, viene el Pullman Bus que venía atrás de nosotros y fue a donde los percató, los chocó por atrás. Correcto. Sí. No sé si desde el estudio Jorge, tienen sí. todavía alguna duda. Sí, si él nos puede aclarar, yo creo que Sebastián es el que, bueno, ha vivido esto y que entendió toda la secuencia de lo que ocurrió. Finalmente, ¿cuánta gente había en la berma en el minuto que el último bus produce el impacto? Sí, déjame consultarle que hay un colega justamente aquí hablando con él. Le pedimos autorización. ¿Cuánta gente había en la berma al momento del impacto del Pullman? Mire, al impacto habían los pasajeros que venían mi colega y 2 conductores y un auxiliar. Sí. ¿Cuánto? ¿Unas 6 personas? Sí, aprox. Ya. Sí, las otras personas yo las tenía arriba en el bus hasta el momento. Afortunadamente, Claro. digamos, porque ese bus resultó prácticamente sin daño. O sea, daños menores no. Claro. Pero de esas 6 personas, Increíble cómo quedó. en si definitiva nos la pudiera contar Sebastián, Pérdida total esa máquina. Jorge, De esas 6 personas, ¿cuántas Sí. fallecieron de esas 6 personas? No le que pudiera estaban? decirle un número exacto. Pero se habla de 4. Sí, se hablan de 4, Claro. pero no le pudiera decirle un número exacto. Jorge, pregúntale a él. ¿En qué recorrido Pero era estaban? su- Nosotros salimos de Salamanca Claro. anoche, 23:50, con destino hacia Serena. Desde Salamanca Salamanca a La Serena. hacia Serena. Claro. ¿Cuánto demora ese trayecto normalmente? 5 horas. 5 horas, igual es largo. Sí, pero siempre los mandan con 2 conductores. Y justamente el conductor que venía de Salamanca se bajó en Puerto Oscuro y ahí empezó a manejar mi colega. Es decir, venía completamente lúcido. Venía descansado. Claro. Sí, venía, si no me equivoco, ya iba a alcanzar ya a cumplir las 2 horas de viaje. Y reitérame, por favor, ¿cuál es la versión que tú tienes de por qué él sufre el descontrol de su máquina y termina volcado? Que no le pudiera decirle cómo fue exactamente, pero lo único que me dicen él, que se encontró que él vio un objeto en la carretera y le hizo el quite. Y además tenía una luz. Claro, y me dijo, me encontré con un camión, venía un vehículo de frente y me encandiló. Que justamente vemos que hay una curva acá. Entonces, Claro. Claro, las luces de los vehículos que vienen en contra Están de frente. apuntan directamente a los conductores que van hacia el norte. Sí. Jorge, Exactamente. respecto a la velocidad del impacto, para que lo arrastre 20-25 metros, la velocidad del impacto del último vehículo, el que tiene experiencia, ¿qué velocidad tendría que haber venido como para que traslade 20 metros el resto de las máquinas? Sí, claro, obviamente este vehículo venía a mucha velocidad para haber producido el desplazamiento de la máquina. Sí, porque más o igual es menos unos 30 metros. bastante donde empieza la barra de contención, fue donde estaba el bus que estaba volcado. Mira. Además venían bajadas, así que Claro. eso incrementa la velocidad. Claro. ¿Tú calculas más o menos a qué velocidad vendría? Hay que venir unos 100 aprox, O sea, claro, se no supone frenó. reglamentariamente que Claro. no pueden superar los 100. los 100. Claro. Pero para el impacto yo creo que hay que venir a los 100. Y si para no el tocó la impacto que bocina tuvo. ni nada, es que no frenó. Sin duda. una pregunta, Y Jorge. no tocó la bocina, no Sí. hizo ninguna No, seña. nada, no hizo ninguna seña, ni un cambio de luces, No se dio ni cuenta. bocina, yo con la linterna. ¿Pero ustedes lo vieron que venía? No, terrible la situación. Sí, él lo vio, pero solamente la perspectiva que le da esa pendiente que Claro. vemos ahí, la loma que produce que se interrumpa la visibilidad derechamente. Claro. 100 metros hacia el sur no se ve lo que viene, salvo las luces que se puedan avisorar. Y se habían pasado vehículos por el costado del pasado. Anticipar lo que ocurrió. Claro, y si ya, pasaban es vehículos por el lado. difícil anticipar a la situación que pasamos, que vivimos. No, dramático. Claro, pero sí, como nos decía recién, esta situación se produjo después de que varios otros vehículos, por lo menos 3, pasaron sin problemas por el costado, Claro. vieron las luces, las señales de emergencia, me imagino que disminuyeron la velocidad igual, quizás alguno intentó ayudar, no sé, pero no hubo problema con esos vehículos que pudieron pasar por una de las pistas que permanecía todavía habilitada.
Claro, pues, algunos, como te dicen, los vehículos pasaron por la pista que estaba habilitada, con precaución, siempre y cuando estaba con la precaución, pasaron ellos. Pero el otro bus, el colega, todos en la ruta somos colegas, el colega que venía del Pullman Bus a lo mejor no se percató, pero bueno, sí, fue como lo ocurrió el accidente. Sí, una situación Escucha sin duda que decirle te a afecta Sebastián directamente que- un compañero de trabajo, Su familia, como dicen. que es tremendo lo que ha ocurrido acá. Se bajó del bus, ya estaba aparentemente a salvo después del primer accidente y luego se produce esta situación que no sé si va quedando más clara ya, Monse. Sí, yo Eduardo. creo que va quedando trágicamente clara, ¿ah? Porque en el fondo este es un accidente que se produce justamente por lo que dicen, que en la carretera todos son colegas, y cuando ven un bus accidentado, volcado, por causas que todavía más o menos ya nos está contando Sebastián, para el otro bus para auxiliarlo, y es el compañero, el chofer del bus en el cual iba Sebastián, que pierde la vida. Sebastián también me imagino que está con una sensación muy extraña en este momento, porque él logró, dice, correrse para atrás y no ser Y evitar ser arrastrado por el bus Pullman Bus, ¿no? Más dramático, lo ve venir. Y lo ve venir, Lo ve venir en entonces todo mandarle momento. decirle a Sebastián, Jorge, que bueno, le estamos preguntando un poco cómo sucedió, pero realmente solidarizamos con él, con lo que está ocurriendo, con lo que está viviendo, que nos imaginamos debe ser muy, muy difícil, para que puedas transmitirle eso también, ¿no? Además de la información que nos está dando, que es súper importante. Claro, hay un tema ahí, que la berma es un poco angosta. El bus entero no cabe dentro de la berma, según lo que uno puede ver en las imágenes acá. Entonces estaba ocupando el bus un pedacito de la pista, ¿no? No, claro, es una... Yo no diría que hay berma, es una especie Casi de nada. vereda, y además hay un desnivel muy pronunciado después de la barrera de contención. Es decir, no hay prácticamente espacio para que, además del vehículo, pueda haber ahí personas, de modo que estaban todos prácticamente sobre la calzada. Es una berma demasiado angosta la que hay en este sector. Claro, le hemos transmitido nuestra solidaridad aquí a Sebastián, a pesar de lo que ocurrió. Yo creo que todavía está en shock y Shock, por supuesto. no lo ha asimilado completamente. Una situación muy dramática la que le tocó vivir. Y claro, la velocidad que él estima que venía el bus desde la loma donde recién lo pudo ver aparecer hasta acá deben haber pasado, no sé, 5 segundos máximo. De modo que no 100 no kilómetros, alcanzó a reaccionar de otra manera que no fuera haciéndose a un lado y obviamente tratando de hacerle señas con algo tan mínimo como la luz de un celular, pero aparentemente, por lo que él nos contó, no hubo ninguna reacción del conductor de ese bus, no alcanzó ni siquiera a tocar la bocina, a desviarse, Nada. no hubo ninguna reacción que pudiera haber evitado lo que ocurrió. Dejamos ir ahora a Sebastián. Sí, que porque vaya, que esté con está su familia. obviamente Jorge. muy choqueado y tiene además que aportar estos antecedentes a la policía. Está interesante. justamente en eso ahora Sí. con parte del equipo. Mira, Peritaje. tu cámara estaba haciendo recién un plano hacia el otro lado, a ver si puede volver. Ahí vemos a Sebastián nuevamente, que sigue conversando con Carabineros. Le mandamos nuevamente un abrazo a él, a su familia, y lamentamos la situación que han vivido el resto de las personas que han fallecido, las personas heridas, pero